Primero que nada, una disculpa, estoy un poco agripado y por eso mi voz suena rara hoy. Segundo, es hora de traer de regreso uno de los pics más antiguos del canal. Bueno, era una versión más moderna, pero de los primeros en los que trabajé cuando empecé en esto hace como 6 años. Esta vez con varios cambios adaptados al lore actual, porque sí, he cambiado muchas cosas últimamente. Aún así, disfruten del capítulo. Capítulo 1. En algún tiempo, en un país conocido como la Tierra del Fuego, se alzó una aldea, una de muchas en realidad. Esta era una más especial, una aldea militar shinobi. Uno pensaría que, tras la purga que el primer rey cometió durante la era de oro de la humanidad, estos habrían dejado de existir. Mas quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y como tal, una vez las naciones shinobi volvieron a alzarse en el continente oculto, y entre ellas Konohagakure no Sato, el pueblo entre las hojas, se alzó como el más poderoso de todos. Si les preguntaras a ellos, te dirían que se debía a las estrictas relaciones que formaban con sus compañeros y a su llamada voluntad del fuego. Sin embargo, Konoha miente. O al menos eso es algo que cualquiera que no haya sido profundamente adoctrinado por su mal llamada voluntad del fuego te diría, pero si quieres pruebas, entonces déjame contarte una historia, una que comienza con algo tan simple como una familia. No eran particularmente especiales. Era una simple familia de 4 miembros. Los padres y sus hijos, un niño y una niña. Pensarás que no tienen nada especial, que son solo una familia más, pero estarías equivocado. Cada uno de ellos era único a su manera. El padre, para empezar, no era otro que el líder de la aldea, también conocido como el Hokage. Su nombre era Minato Namikaze, quien ganó su apodo del destello amarillo de Konoha gracias a su inmensa velocidad natural y, sobre todo, gracias a que fue capaz de dominar las técnicas de espacio-tiempo a un nivel tal que llegó a dar la ilusión de ser capaz de teletransportarse instantáneamente. La madre, por su parte, es indiscutiblemente una mujer increíblemente hermosa. Su nombre, Kusina Namikaze, alguna vez fue conocida como una, si no la, kunoichi más poderosa y temida de todas, debido a su genio bastante explosivo y sus temibles habilidades con el sellado de barrera, así como su habilidad con la espada. Habilidades que le ganaron el sobrenombre del demonio rojo de la hoja. Los dos eran en realidad pequeños de 7 años, y a pesar de ser gemelos, no podrían ser más diferentes si lo intentaran. Ella tenía el cabello rojo vibrante como el de su madre, la piel pálida y los ojos tan azules como los de su padre. En cierta forma, podría decirse que combinaba los mejores rasgos de cada uno en el apartado físico y sería una gran belleza cuando terminara de crecer. Él, por su parte, era muy distinto a ambos. Su cabello era de un rubio claro, completamente diferente al de su padre, que era prácticamente peli amarillo en lugar de rubio, y la palidez de su cabello iba a juego con la intensidad del rojo de sus ojos. Dejando las apariencias de lado, ahora mismo el niño se encontraba mirando el patio del lugar donde vivía a través de la ventana, observando atentamente cómo sus padres entrenaban a su hermana en habilidades que no tendría por qué aprender a la edad que tenía. Por supuesto, él había intentado entrenar junto a ellos varias veces en el pasado, pero sus padres simplemente ignoraban cada uno de sus intentos. No tenían un motivo real para hacerlo. De hecho, era por una razón completamente estúpida, pues se debía a un evento que ocurrió hacía 7 años. Verán, hace 7 años, justo el mismo día en que él y su hermana nacieron, un hombre enmascarado atacó el sitio seguro donde su madre estaba dando a luz. Dicho hombre, de alguna manera que no habían conseguido averiguar hasta ahora, pero que tenía escrito el nombre de Danzo Shimura por todos lados, fue capaz de inutilizar a todos y cada uno de los Anbu que custodiaban el lugar y posteriormente arrancó al poderoso zorro de 9 colas del interior de su madre. Y con el poder de su Sharingan puso a la bestia en un trance tal que pudo utilizarlo para destruir una buena parte de la aldea, tanto así que, aún a día de hoy, las labores de reparación todavía no estaban del todo concluidas en esa sección en particular. No sabía mucho más del evento, pues su padre y madre realmente hablaban muy poco de él. Solo sabía que su padre se las había arreglado para de alguna forma alejar al 9 colas de la aldea y llevarlo a un área totalmente aislada donde su poder no sería una amenaza para la aldea. Con la ayuda de su madre consiguieron vencer al hombre de la máscara y más adelante sellar su chakra, dejándolo completamente inutilizado. Aún así, de alguna forma había conseguido escapar. Sin embargo, incluso si el escape de ese hombre fue realmente preocupante, en ese momento tenían que detener al zorro.
Cuando lo hicieron, a costa de la vida del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, sellaron la mitad del chakra en su hermana menor, Mito, y la otra mitad en su padre para que así ella pudiera sobrevivir. Honestamente, él no entendía cómo un supuesto genio como su padre pensó que dividir al zorro en dos era una buena idea. Después de todo, dividió ambas mitades, yin y yang, arruinando así casi completamente el chakra de su madre y de su hermana para siempre. Aún después de 7 años, no se había percatado de dicho error, pese a que las habilidades de su madre habían pasado de estar cerca de la clase S a muy duras penas estar cerca de la clase B. Después de eso, la niña fue presentada por sus padres al pueblo como la contenedora del zorro demonio, y le dijeron a todos que con el poder del zorro, ella se convertiría en la protectora del pueblo cuando alcanzara la edad adecuada, provocando así que todos los aldeanos la adoraran casi como a una deidad. En cuanto al niño, tanto el pueblo como 2/3 de su familia lo rechazaban abiertamente. El pueblo en realidad ni siquiera creía que él era el hijo del Hokage, pues no se parecía en nada a ellos, y no podía culparlos. El hecho de que tuviera los ojos rojos, muy diferentes al azul de su padre o al violeta de su madre, no ayudaba a su caso. Esto lo llevó a crecer como una mera sombra de su hermana, siempre dejado de lado en todo: las vacaciones familiares, fiestas, cenas, incluso en su propio cumpleaños. Incluso había llegado a escuchar a su padre decir que él no era más que una plaga, tanto así que para este punto de su vida ya ni siquiera se molestaba en intentar integrarse en la dinámica familiar. Después de todo, uno solo puede soportar cierto nivel de decepción en su vida antes de que deje de sentir cualquier mínima chispa de esperanza. Aún así, simplemente no podía quedarse quieto y observar todo lo que no tenía, y en el fondo su corazón aún lo deseaba. Hacerlo solo lo haría sentirse todavía más miserable de lo que ya se sentía. Con eso en mente, simplemente se dirigió a la biblioteca familiar, la cual por algún motivo no tenía ninguna clase de restricción en la sección de técnicas de entrenamiento, y comenzó a buscar algo para entretenerse hasta que el trío terminara con su entrenamiento del día. Técnicas de control de chakras, murmuró para sí mismo mientras leía detenidamente la descripción de los ejercicios. No parecen muy complejos y estaba seguro de que sus padres aún no habían introducido a Mito en esto. Lo cual era increíblemente estúpido, considerando que le estaban enseñando habilidades mucho más avanzadas sin tener siquiera los conceptos básicos del dominio de su energía. No es que le importara, más tarde le enseñaría a su hermana él mismo si llegaba el caso. Después de todo, el tercer tercio de su familia, la que no lo rechazaba, era precisamente su hermana. No sabía por qué, pero su hermana básicamente pasaba todo el tiempo libre que tenía junto a él, enseñándole cosas que su padre le enseñaba e incluso alegrándose de que él las aprendiera mucho más rápido que ella. Por supuesto, tenían sus roces. Por ejemplo, él no creía en Papá Noel, mientras que ella seguía insistiendo en que no le traían regalos precisamente porque no creía en Papá Noel. Él nunca tuvo el corazón de decirle que sus padres eran Papá Noel y que sus padres abiertamente lo despreciaban. Tuvo que sacudir la cabeza para no centrarse demasiado en esa línea de pensamientos. Realmente no era bueno pensar en ello, no le gustaba sentirse amargado con su suerte, pues, a su modo de ver las cosas, quien resiente su vida está destinado a ser miserable, y él era demasiado terco y orgulloso como para permitirse vivir amargado únicamente porque sus padres no lo amaban. Simplemente se haría fuerte por su propia cuenta y los haría tragarse sus palabras cuando se convirtiera en el ser más fuerte de todos. Con eso en mente, simplemente tomó un par de los rollos con las técnicas de control de chakra básico y salió de la residencia para buscar un campo de entrenamiento desocupado y comenzar su propio entrenamiento. Finalmente, después de más o menos un par de horas, encontró uno pequeño que tenía todo lo que necesitaba. Un claro lo suficientemente amplio con varios árboles dispersos por aquí y allá, así como un pequeño lago sobre el cual podría practicar la caminata sobre el agua. Habiendo encontrado un lugar, se sentó a la sombra de uno de los árboles más gruesos y comenzó a leer el primer pergamino. Después de 30 minutos, creyó haber descifrado el truco, así que se dispuso a comenzar, y simplemente se levantó y comenzó a subir por el árbol, o mejor dicho, lo intentó, pues en su primer intento, a pesar de que fue capaz de subir un par de pasos por la corteza, simplemente se resbaló en el tercer paso y cayó de bruces contra el suelo. «Ah, dioses, eso realmente duele», dijo mientras se ponía de pie nuevamente rozando su trasero. Realmente eso sí que había dolido. Tuvo que releer el pergamino para saber en qué demonios había fallado, y tras no encontrar nada realmente útil en la maldita cosa, más allá de simplemente seguir intentando hasta que lo consiguiera, simplemente tuvo que tirar la maldita cosa.
Algunas veces se preguntaba quién demonios escribía los malditos pergaminos, porque la poca información útil que contenían era eso, poca, y la gran mayoría eran consejos tan vagos e inútiles, como perseverancia, inténtalo hasta que lo consigas, o no intentes esto si tienes poco chakra o te vas a morir. Ese en realidad era importante, pero tomando en cuenta que solo te permitían tomar el pergamino en cuestión después de llegar a cierto rango, ciertamente era bastante inútil. Bueno, si no hay de otra, se dijo a sí mismo mientras volvía a levantarse e intentó otra vez el ejercicio. Por supuesto, se había caído muchas veces, más de las que estaría dispuesto a admitir, y algunas dolieron más que otras, especialmente en las que había caído de cara de frente contra el árbol. Sin embargo, era terco como una mula, y finalmente, tras 3 horas de intento tras intento, había sido capaz de realizarlo a la perfección. Tanto así que al cabo de un rato simplemente comenzó a caminar de arriba a abajo del árbol una y otra vez a velocidades cada vez más grandes, e incluso había conseguido colgarse boca abajo sosteniéndose solo con su chakra por más de 10 minutos antes de que la sangre bajando a su cabeza lo hiciera tener que saltar al suelo antes de que se desmayara. No fue lo suficientemente idiota como para intentar caminar sobre el agua inmediatamente después de haberse tenido que bajar del árbol, precisamente porque se estaba mareando. Simplemente, eso era un accidente esperando a ocurrir, así que esperó alrededor de 30 minutos hasta que finalmente se sintió lo suficientemente estable sobre sus propios pies como para intentarlo. Irónicamente, había dominado la técnica más compleja en un tiempo récord, pues había descifrado por pura lógica que el agua, al ser una superficie mucho más floja que la madera sólida, requiere un trato diferente de su chakra. Básicamente, siguió la frase de dejar que su chakra fluyera libremente como el agua. Esto no puede estar bien, murmuró para sí mismo. Simplemente, no había forma de que el ejercicio avanzado de control de chakra fuera increíblemente más fácil que el ejercicio básico. Eso simplemente rompía toda escala conocida de progresión. Sabía que tenía que preguntarles a sus padres, no quería, demonios. Cada célula de su cuerpo le gritaba que era una mala idea. No, tacha eso, era posiblemente la peor idea que había tenido en mucho tiempo, demonios. Incluso era una idea peor que varias de las que Mito había tenido, y ella pensó que comer arroz crudo y beber agua hirviendo era una buena forma de ahorrar tiempo. Al final, simplemente no había de otra. Tendría que preguntarle a sus padres si había hecho las cosas bien. Después de todo, la única forma de aprender y mejorar realmente era que te dijeran dónde podías mejorar, incluso si él sabía que iba a detestar todo el maldito asunto, para variar. Así que finalmente se puso en marcha hacia su casa, gruñendo y refunfuñando para sí mismo todo el tiempo que eso era una terrible idea, tanto así que en realidad no fue capaz de percatarse de cómo, a unos metros de él, se encontraba una mujer observando atentamente desde el momento en que había llegado al claro. «¿Todos tus hijos siempre son iguales, dijo para sí misma. No era del todo igual a ese hombre, pero tenía actitudes bastante similares, solo esperaba que, a diferencia de lo que ocurrió antes de la Era Dorada, este niño no tuviera que vivir la desilusión final que llevó al rey entre todos los reyes al camino que tomó. El mundo no necesitaba un segundo megalómano que, en su afán por mejorar el mundo con su visión distorsionada de la realidad. Fin del capítulo. Capítulo 2. Realmente no quería volver a casa, por lo que retrasó su regreso lo más que pudo, lo cual no fue tanto como le habría gustado. Finalmente llegó al patio trasero, donde sus padres y hermanas se encontraban sentados y descansando de su entrenamiento, comiendo algo de ramen. Personalmente, nunca le gustó. Sentía que era demasiado pesado y condimentado. Aún así, sabía que no podía retrasarse más, y simplemente se dirigió hacia ellos lo más lento posible. «Oye, anciano, necesito mostrarte algo», dijo Naruto mientras miraba a su padre. Había perdido el respeto por él hacía mucho tiempo, una consecuencia de que, literalmente, lo hubiera escuchado llamarlo poco más que una molestia. Por supuesto, a Minato nunca le gustó que le hubiera perdido el respeto. Por supuesto, tanto Minato como Kushina simplemente tuvieron que poner los ojos en blanco ante su comportamiento. Sin embargo, asintieron con la cabeza. Después de todo, si le hicieran caso ahora mismo, se iría antes para dejarlos seguir con sus cosas. Después de un incómodo silencio y de darse cuenta de que no iban a decir nada más, simplemente se dirigió directamente hacia uno de los árboles del jardín y comenzó a trepar por él, lo que en realidad provocó que ambos se sorprendieran, pero al mismo tiempo se enfurecieran de que él hiciera algo tan peligroso.
En cuanto a Mito, ella estaba completamente sorprendida de que su hermano hubiera aprendido algo que ella no había aprendido, o mejor dicho, que aprendiera algo nuevo sin comentárselo primero. Normalmente, ambos se contaban mutuamente todo lo importante, y esto, al menos a sus ojos, era algo realmente importante. No sé por qué, pero algo me dice que debería correr ahora mismo, se dijo Naruto mientras se dejaba caer al suelo, cayendo perfectamente de pie. Sin embargo, y antes de que su instinto de lucha o huida pudiera tomar control de su cuerpo para salir corriendo del lugar, simplemente sintió como de un momento a otro el puño de su padre se estrelló directamente contra su rostro con tanta fuerza que en realidad sintió como su nariz se rompía completamente con el impacto. ¿En qué demonios estabas pensando al aprender algo así? ¿Quién demonios te lo enseñó? Le gritó Minato, quien en ese momento estaba más furioso de lo que nunca estuvo en su vida. Aún así, de alguna forma Naruto no se había asustado, ni mucho menos derramó una sola lágrima. Simplemente quedó en estado de shock. Pues a pesar de que su padre había dejado en claro más de una vez que realmente no le tenía el más mínimo afecto, nunca le había puesto una sola mano encima sin importar las veces que le hubiera faltado el respeto. Aún así, a pesar de la sorpresa y de la necesidad de llevarse la mano hacia la nariz para intentar reacomodarla, fue capaz de tartamudear una respuesta. Tomé un pergamino de la biblioteca. Nunca los ponen bajo llave y los he estado tomando durante años, dijo Naruto, quien en su estado de shock había dado más información de la que debió haber dicho. Algo que se confirmó poco tiempo después cuando sintió un segundo golpe en el rostro. Tan pronto como lo dijo, sintió como Kusina le daba una fuerte bofetada, una que en realidad había dejado una notoria marca roja en su mejilla. ¿Y quién demonios te dio permiso para entrar en la biblioteca, jovencito? Le espetó la Uzumaki mientras le daba otra bofetada, esta vez en la otra mejilla. Estás en muchos problemas, jovencito. Ahora, lárgate a tu habitación y enciérrate ahí, le gritó, dando una tercera bofetada al rostro de su hijo. A pesar del dolor que estaba sintiendo en su rostro en ese momento, él no hizo absolutamente ni un solo movimiento. Simplemente sintió como todas las emociones que había estado reprimiendo en el fondo de su corazón lentamente inundaban su cabeza. La ira por siempre ser dejado de lado, la envidia por no recibir ni siquiera un poco de la atención que le ponían a su hermana, pero sobre todo, el odio más puro de todos. Un odio tal que simplemente hizo que llevara su mano hacia su nariz, la cual tomó con toda la fuerza de sus pequeñas manos y colocó en su lugar con un sonido bastante grotesco, y tras eso, simplemente miró a ambos padres, ahora conmocionados, con sus ojos rojos ardiendo intensamente. Desearía que estuvieran muertos. No tuvo que gritarles, pues con el puro veneno que escupió con cada una de esas palabras, bastó para hacer que ambos padres se quedaran completamente atónitos y sintieran como sus mundos se derrumbaban en ese mismo instante. Aunque no fue como si se hubiera quedado para observar sus reacciones, pues poco tiempo después de desearles la muerte, simplemente se dio media vuelta y comenzó a caminar directamente a su habitación, pasando por el lado de su hermana completamente conmocionada, quien realmente deseaba hablar con su hermano en ese momento. Sin embargo, estaba completamente paralizada por lo que acababa de ver y escuchar, y simplemente no fue capaz de siquiera moverse o decir una sola palabra. Más tarde esa noche, no podía dormir, simplemente todo lo que había visto esa tarde hizo que Mito diera vueltas en la cama, sin ser capaz de conciliar el sueño, pues cada vez que cerraba los ojos su mente la llevaba de regreso a esa misma tarde. Y como no podía dormir, simplemente se dedicó a pensar en todas las formas que se le pudieran ocurrir para contar lo que había pasado, pero si era completamente honesta consigo misma, no encontraba nada que pudiera hacer, y había estado dándole vueltas física y mentalmente al asunto por más de 3 horas, y simplemente no llegaba a absolutamente nada. Finalmente se rindió, pues se dio cuenta de que nada de lo que dijera o hiciese podría sanar el dolor del corazón que su hermano debía estar sintiendo en esos momentos. Aún así, no estaba en su naturaleza dejar solo a su hermano, así que simplemente se puso de pie para caminar directamente hacia la habitación de su hermano mayor, la cual, para su sorpresa, estaba en el extremo más alejado de la casa. Nunca había ido a su habitación. Después de todo, ese era su lugar seguro, el único lugar donde realmente podía esconderse y estar solo para desahogar toda su ira y su rabia, así que ella solía dejarlo hacerlo. Pero esta vez era diferente, pues su padre y madre nunca le habían puesto una sola mano encima a su hermano, y él mucho menos les había deseado la muerte tan abiertamente.
Tan pronto como llegó, tuvo que tomar un par de respiraciones para calmarse y, cuando su respiración se controló lo suficiente, simplemente llamó a la puerta y se limitó a esperar a que éste abriera, preguntando cómo sería la habitación y por qué estaba tan lejos de las habitaciones familiares. Tras esperar un tiempo más sin obtener la más mínima respuesta, simplemente volvió a llamar, pensando que su hermano no había abierto la puerta únicamente porque había decidido darle el tratamiento silencioso. No sería la primera vez y probablemente no sería la última, pero a diferencia de las otras veces, donde ella normalmente le decía un simple te quiero y se iba, esta vez tomó una decisión diferente. Simplemente tomó una respiración profunda, abrió tímidamente y metió su cabeza. Hermanito, ¿cómo te sientes? Ella no era, y nunca afirmaría ser, un animal social. De hecho, estaba tan sobreprotegida que era bastante torpe en ese sentido, y por eso hizo la peor pregunta que pudo haber hecho en ese instante. Por supuesto, no obtuvo una respuesta y simplemente entró en la habitación. Él claramente no estaba en cama, y ahora que la veía bien, el lugar estaba completamente vacío, lo que la dejó sintiéndose todavía peor con su trato, pues a ella sus padres la mimaban demasiado. En su habitación había todo tipo de cosas. Demonios. Solo en su cumpleaños su padrino le había regalado un peluche gigante de un sapo, no le gustaba particularmente, pero ese no era el punto. El punto real era que en la habitación de su hermano no había nada más que una cama, una cómoda pequeña, una lámpara y un pequeño escritorio maltrecho. Ella simplemente no podía creer que el trato de su familia para con su hermano fuera tan disparejo. Tuvo que negar con la cabeza en ese momento y comenzó a buscar pistas de dónde podría estar su hermano. No era, ni sería, la primera vez que su hermano desaparecía cuando tenía un encontronazo con su padre, pero sí era la primera vez que no le dejaba una nota pegada en la puerta de su propia habitación para avisarle dónde estaría o cuándo volvería. Pronto encontró lo que buscaba. Una nota pegada en la pared, con bastante rabia, para ser honesta, dada la profundidad a lo que incrustó el kunai, una vez más, sacudió su cabeza y simplemente extendió la mano para tomar la nota y comenzó a leerla lentamente, palideciendo y sintiendo como el pánico la inundaba cada vez más con cada nueva palabra que leía. Y cuando terminó, lo único que pudo hacer fue gritar. Al mismo tiempo, en la habitación de Minato y Kusina, a diferencia de su hija, quien no podía sacarse la escena de esa misma tarde, desde que ocurrió y que había estado completamente devastada por lo que pasó, Minato y Kusina simplemente se encontraban mucho más tranquilos y preparándose para ir a la cama. Bueno, Minato lo estaba haciendo. Kusina llevaba mucho tiempo acostada leyendo un libro mientras Minato terminaba de arreglarse para dormir. Minato, finalmente, incapaz de encontrar una referencia en sus libros de crianza, Kusina cerró su libro e intentó llamar la atención de su esposo. ¿Crees que fuimos muy duros con Naruto hace rato? Y aparentemente ella no era capaz de comprender que el que tu hijo de 7 años te deseara la muerte abiertamente no era algo normal, y como tal era incapaz de comprender que no había sido solo esa tarde, sino todo lo que no habían hecho por él lo que le llevó a decir esas cosas. No lo sé, Kusina, tal vez exageramos un poco al pegarle, pero, fue un shock saber que había estado entrenando solo y robándonos por años, quiero decir, pudo haberse lastimado, le respondió Minato mientras se metía a la cama y dejaba que su mirada se perdiera en el techo. Sí, lo sé, pero, ella simplemente no fue capaz de continuar en ese momento, no quería aceptar que ellos mismos habían llevado a su hijo a odiarlos tan abiertamente como para desearles la muerte. Tal vez deberíamos comenzar a enseñarle. Quiero decir, si sacó algo de mí es terco y no se va a detener por una reprimenda, y es mejor que tenga alguien que le enseñe a que se lastime por hacerlo solo, dijo Kusina mientras miraba a su esposo. Sí, dijo Minato sin estar realmente convencido de la idea. Mito estaba demostrando ser una aprendiz bastante lenta, y él estaba bastante avanzado, por lo que sería muy contraproducente entrenarlos ahora a los dos. Comenzaremos mañana, tal vez nos perdone entonces. Al final tuvo que ceder ante la idea, después de todo, se negaba a creer que su hijo lo odiaría toda la vida. Oh, apuesto a que lo harás si le enseñas tu Rasengan, le dijo Kusina, animándose ante la idea de lo mucho que podrían enseñarle. Tienes razón, él realmente no estaba muy convencido de ello. Una parte de él en realidad tenía vagos recuerdos de una historia de mucho tiempo atrás, una que los sapos le contaron cuando firmó su contrato con ellos y le advirtieron repetidas veces que no era una fábula y que si no hacía caso a sus advertencias, la historia volvería a repetirse.
Sin embargo, no tuvo mucho más tiempo para terminar esa línea de pensamientos, pues tan pronto como estuvo por enfocarse en ella, escuchó el grito de su hija y en un instante, simplemente salió corriendo de su habitación para dirigirse hacia la de su hija. Cuando él y Kusina llegaron, encontraron la habitación completamente vacía, lo que los hizo moverse esta vez hacia la habitación de Naruto para asegurarse de que él, al menos, estuviera a salvo. Y cuando llegaron, arrancando la puerta de sus bisagras, se encontraron con Mito, enrollada sobre sí misma en un ovillo, llorando y repitiendo una y otra vez: "No me dejes, ven por mí". Una escena que hizo que Kusina corriera hacia ella para intentar envolverla en sus brazos y consolarla de lo que sea que hubiera pasado. Sin embargo, tan pronto como lo intentó, Mito reaccionó violentamente y comenzó a golpearla repetidamente. No con mucha fuerza, debido a que estaba tan alterada que simplemente estaba golpeando al aire, mientras repetía una y otra vez: "Por tu culpa", hasta que finalmente ya no pudo contenerse más, y simplemente estalló en un llanto desgarrador y salió corriendo hacia su habitación. Ambos padres, naturalmente, se quedaron completamente conmocionados por lo que acababa de pasar y simplemente se quedaron ahí mirándose, sin saber qué demonios había pasado para que todo se les fuera de las manos, con un hijo odiándolos y con la otra reaccionando de la forma en la que lo hizo. Finalmente, una vez que salieron del segundo shock de su día, comenzaron a buscar lo que puso a Mito de esa forma y, cuando encontraron la nota tirada en el suelo, simplemente asumieron que esa era la causa. Y debía ser así, pues era una carta del puño y letra de Naruto, donde él se desahogaba de todo lo que había sentido. Cómo ellos habían fallado una y otra vez en la obligación más básica de un padre, que era tratar a todos sus hijos por igual, y cómo el que le pusieran la mano encima había sido la gota que colmó el vaso. Por ello se largaría de sus vidas para siempre, puesto que le habían demostrado una y otra vez que no lo amaban y que estaba harto de seguir buscando las migajas de su aprobación. Y cerró con una frase bastante devastadora: "Su hijo ha muerto, no me busquen más". Tan pronto como terminaron de leer, Kusina simplemente cayó de rodillas, siendo incapaz de seguir sosteniendo su propio peso ahora que la culpa la había aplastado y le hiciera darse cuenta de lo horrible madre que había sido con su primogénito. Minato, por su parte, no pudo quedarse a consolar a su esposa, pues simplemente tenía que encontrar a su hijo y por eso mismo salió disparado de su hogar. Se dirigió a su oficina para comenzar a organizar la búsqueda, convencido de que no podría haber ido muy lejos. Sin embargo, lo que él no sabía era que, para cuando comenzaran a buscarlo, él ya no se encontraba cerca de Konoha. Fin del capítulo. Capítulo 3. Un par de horas atrás, en la habitación de Naruto, él nunca fue una persona que desahogara su rabia de forma violenta, o al menos eso era lo que le gustaba creer de sí mismo, y por eso mismo, a pesar de que realmente quería gritar, golpear y patalear hasta que su habitación no fuera más que un montón de ruinas y muebles rotos, simplemente se subió a su cama, donde había pasado las últimas horas enfurruñado sobre sí mismo, pensando en los eventos que habían pasado hacía solo unas horas, preguntándose no por primera vez qué había para que sus padres lo odiaran tanto. No era un mal niño, o eso quería creer, solo quería sentirse parte de la familia, incluso si sabía muy en su interior que los métodos que utilizaba no eran precisamente los mejores, y él mismo admitiría abiertamente no siempre se portó bien, pero aún así, lo que había hecho no justificaba en lo absoluto el trato que había recibido esa misma tarde. Finalmente, simplemente no pudo soportarlo más y decidió que ya no podía permanecer en este lugar, incluso si su corazón se rompió al saber que dejaría a su hermana sola con esos monstruos. Al menos a ella nunca la trataron mal y sabía que estaría bien, pero él no y ya no quería sufrir. Con eso en la cabeza, simplemente comenzó a empacar sus pocas pertenencias en un par de rollos de sellado que tenía. Una vez que terminó de empacar sus cosas, simplemente se dirigió a la biblioteca familiar, donde procedió a saquear todo lo que pudo para entrenarse. Sabía que, a pesar de lo mucho que ahora los odiaba, el conocimiento que tenían era lo único que le permitiría hacerse fuerte, y por eso no sintió ninguna culpa al robarles lo que por derecho de nacimiento le pertenecía al ser el primogénito. No estaba del todo seguro de cuántos rollos tomó ni cuántos de ellos realmente serían útiles al final del día, pero tan pronto como terminó de empacar, volvió a su habitación y comenzó a escribir una nota de despedida donde plasmó todo lo que estaba sintiendo en ese momento, por más contradictorio que pudiera sonar. Al final, simplemente la clavó con todas sus fuerzas en la pared de su cama y, tras eso, salió de la residencia sin que ninguna sola de las alarmas se activara.
No supo nunca cuánto tiempo pasó desde que salió de su casa hasta que, de golpe, todo a su alrededor se volvió poco más que una hilera interminable de árboles que, si tenía que ser completamente honesto, todos le parecían idénticos. Sin embargo, pronto comenzó a sentirse increíblemente incómodo, casi como si estuviera siendo observado desde todos lados al mismo tiempo, lo que inmediatamente activó en su interior los más puros instintos de lucha o huida, pues en su mente solo había dos posibilidades, ninguna de las cuales le gustaba realmente. Primero, y la más aterradora si tenía que ser honesto, era que su padre se había dado cuenta de su huida y había mandado a todos sus Zambu únicamente para llevarlo de regreso. Y el segundo caso era simplemente un depredador del lugar, del cual no podría escapar debido a que solo era un niño pequeño. Sin embargo, antes de que pudiera echar a correr como alma que lleva el diablo, escuchó el sonido de una risa melodiosa e increíblemente dulce que hizo que se detuviera en seco. Vaya, eres tan paranoico como lo fue tu antepasado, qué adorable. La voz era la de alguien que honestamente él ni siquiera podía describir. No sonaba maliciosa en lo absoluto, ni tenía el tono arrastrado y perezoso que caracterizaba a los Zambu, ni mucho menos el tono completamente muerto que tenían los soldados personales de Danzo. En realidad, ni siquiera estaba del todo seguro de cómo describirla. Aún así, y sabiendo que probablemente era una mala idea, simplemente tuvo que buscar al dueño de esa voz, y no tardó mucho en encontrar a su dueña, pues destacaba como un pulgar dolorido en medio del bosque oscuro, ya que ahí, sentada en una rama a un par de metros de sus ojos, estaba una mujer, una que en su opinión infantil era, increíblemente hermosa. Y aunque aún era muy joven para pensar en ella de otra forma más allá de ser increíblemente bonita, fue capaz de percibir que esa mujer podría darle a la vieja Tsunade competencia, pues era casi tan dotada en el apartado del pecho como su supuesta madrina, pero ella tenía un cuerpo mucho más proporcionado, y algunas veces él desearía no ser tan observador. Ah, no te preocupes por eso, niño, estoy acostumbrada a que la gente se pierda en mí. Es molesto con los hombres adultos, pero solo eres un niño viendo algo que le llama la atención, aunque tendremos que trabajar en ello, dijo la mujer mientras se acomodaba de mejor manera para poder verlo directamente a los ojos. ¿Quién es usted?, preguntó Naruto un poco temeroso de esa mujer, pues estaba seguro de que no había estado ahí hasta hace unos momentos, y sobre todo parecía tener la capacidad de entrar en su mente y leer sus pensamientos. Tranquilo, no tienes que temerme, si quisiera matarte, lo habría hecho hace un tiempo, comentó tranquilamente, pues a sus ojos solo estaba declarando un hecho innegable, y es que ella realmente tenía el poder más que suficiente para matarlo 1000 veces en menos de un segundo, pero no tenía ganas de hacerlo. Después de todo, no ganaba nada matando a un niño, podría matar a los padres por su negligencia y trato más que cruel, pero tampoco era como si eso fuera a enseñarles una lección, pues desde que el tarado de Lucifer se puso en modo mis amigos están muertos, la vida ya no tiene sentido, el bastardo ya no hacía su trabajo de castigar las almas de los pecadores. Tuvo que deshacerse de esos pensamientos. No eran importantes ahora mismo, y tampoco era como si le importara realmente lo que el rey del infierno dejara de hacer. Ahora lo importante era lo que tenía entre manos. El niño frente a ella, se iba a morir si lo dejaba solo, y dado lo que había sucedido con su último intento de criar un niño, no estaba del todo segura de querer criarlo ella misma y ayudarlo a alcanzar todo su potencial. Pero, por otro lado, siempre había tenido una debilidad por los niños abusados, nunca tuvo hijos propios, o al menos no nacidos de sus entrañas, no era importante, simplemente no podía, en conciencia, dejar que un niño siguiera moviéndose solo por el bosque, pues no llegaría a ver la luz del día si lo hacía. ¿Qué es lo que quiere? Naruto volvió a repetir su pregunta, realmente no le gustaba que ella estuviera en silencio, simplemente era demasiado incómodo para su gusto. Nada realmente, solo, sabes que no vas a llegar muy lejos tú solo, ¿verdad?, preguntó tranquilamente sin despegar sus ojos de Naruto en ningún momento, y notó cómo el niño simplemente tensaba su mandíbula y se ponía más rígido. Además, sus pensamientos internos le dijeron que él era perfectamente consciente de ese hecho y estaba asustado, pero no quería mostrárselo. Era adorable, a la vez que increíblemente triste desde cierto punto de vista. ¿Quieres salir de aquí? ¿Puedo hacerlo si me lo pides?, preguntó finalmente, sabiendo ya la respuesta, pero no iba a ayudarlo si él no quería su ayuda. Simplemente, no era el tipo de persona que ayudaba a otros por puro altruismo. Mara le había enseñado esa lección. ¿Realmente puedes sacarme de aquí?, preguntó Naruto con su voz siendo apenas un pequeño hilo.
No sabía quién era esta persona, ni qué demonios quería, pero en esos momentos no le importaba, solo quería salir de Konoha antes de que su padre enviara a Susanbu tras él, y se había dado cuenta de que eso había sido algo que realmente no había tenido en cuenta. ¿Puedo? ¿Qué dices? ¿Vienes conmigo? Realmente no sabía qué haría con él después de esta noche, pero ya vería qué hacer. Tal vez alguno de sus hermanos estaría dispuesto a criarlo. No los vería hasta dentro de un par de años, pero estaba segura de poder aguantarlo por ese mismo par de años. Con eso en mente, simplemente se deslizó por el árbol hasta que aterrizó suavemente frente a Naruto, a quien le extendió la mano para que la estrechara, solo para que, antes de que se diera cuenta, el niño se hubiera lanzado hacia sus brazos mientras sollozaba desde el fondo de su corazón. Por favor, sáqueme de aquí. Ella no sabía por qué, ni llegaría a comprenderlo hasta muchos años después, pero en ese momento, algo muy profundo dentro de su interior se removió de forma que ella nunca pensó que pasaría. Y aunque no estaba acostumbrada a que la abrazaran y una parte de ella quería gritar y arrojarlo fuera, otra, una mucho más grande, simplemente la llevó a corresponder el abrazo desesperado y lloroso del niño entre sus brazos. Poco después de eso, simplemente hizo que ambos desaparecieran de la nación elemental para no volver a ser vistos en ella por mucho, realmente mucho tiempo. Fin del capítulo.